Saludos y bienvenidos a Conexión Social. Les habla Meilín Andújar y si conoces a alguna persona o tienes algún familiar que sea no oyente y deseas comunicarte mediante el lenguaje de señas, este es el programa para ti. Hoy estaremos hablando sobre unos cursos de lenguaje de señas que se ofrecen en el área oeste. Además, conoceremos cuáles son algunas de las dificultades de personas con impedimentos auditivos y también sabremos cuál es la importancia de conocer este método de comunicación. Esto y mucho más en Conexión Social. Una persona sorda es una persona que ha nacido con la condición de pérdida de audición sufrida en el sistema auditivo. Hay diferentes causas que puedan causar la pérdida de audición, como una infección, una enfermedad, un accidente, un ruido o una explosión fuerte. Por lo que existen cursos en el oeste de Puerto Rico que ayudan a estas personas, familiares de no oyentes y a personas que solo desean aprender a manejar el lenguaje. Me motivó a darle clases a muchas personas, como especialmente a los que trabajan en la oficina de gobierno, porque yo he ido a la oficina a buscar ayuda y muchas personas no entendían el lenguaje de señas. Y pues, yo me sentí como que rechazada, como que discriminada, porque pues buscaba ayuda en las agencias de gobierno y muchas de ellas no sabían lenguaje de señas. Pues esto me motivó a enseñarle a un grupo de personas que quieren aprender el lenguaje de señas, como lo de la oficina de empleados municipales, como los paramédicos, en diferentes oficinas. Lo importante de aprender el lenguaje de señas es cómo manejar, ¿verdad? Cómo comunicarse con las personas para uno, ¿verdad? No necesita buscar intérpretes, sino uno mismo tener una buena comunicación con las personas impedidas, porque muchos de ellos sordos quisieran hablar con las personas que saben señas y pues ellos se sienten como que contentos. Pues, aquí en esta área, pues casi muchas de las personas no saben lenguaje de señas. El lenguaje de señas es un sistema de comunicación universal que se basa no solo en el empleo de las manos, sino que además hace uso de expresiones faciales y corporales. El lenguaje de señas es universal. Es universal, donde si nosotros vivimos en Estados Unidos, utilizamos la misma señas. Lo único que ellos hablan inglés y nosotros hablamos en español, pero es la misma seña. El uso de diversas técnicas es lo que ha funcionado a que los participantes de estos cursos puedan entender y manejar este método de comunicación. Las técnicas son que yo les enseño prácticas, tanto como la biolectura por capítulo. De lenguaje de señas, lo más fácil, más difícil, porque para esto hay que tener mucha práctica. Además de esto, hago actividades en diferentes sitios, como a visitar las tiendas o las oficinas de diferentes agencias para practicar, si muchos de ellos saben el lenguaje de señas. Existe la ley ADA que apoya aparte de la ley 238 al catalogar como ilegal la discriminación de estas personas en diferentes ámbitos como el laboral, en servicios, transportes y telecomunicaciones. También existen leyes que ayudan a estudiantes discapacitados a recibir educación pública gratuita y en un ambiente sin limitaciones como la ley IDEA. Y si esta ley no es establecida en un sistema de educación pública, existen lugares en Puerto Rico que proveen ayudas para este caso. Debería buscar en la oficina de procurador de las personas con impedimento. Allá oeste lo hay en la oficina de Aguada, donde allí te le hace una petición donde esta persona le da seguimiento a la oficina, a donde sea, para que le provea una persona, ¿verdad?, que intérprete de lenguaje de señas. Si la ayuda de universidad es rehabilitación vocacional, donde personas impedidas que quieran estudiar en la universidad, pues tienen que solicitar a la oficina de rehabilitación vocacional para que le provee un intérprete. El conocer este método de comunicación ayuda a expandir la manera en que se interactúa con las personas, incluso ayuda a las personas sin audición a no sentirse discriminados.
que es una experiencia que donde no te arrepentirás. Y pues vas a aprender mucho lenguaje de señas porque, pues, para que nosotros no nos sentimos discriminados. Y es bueno tener una buena comunicación y de proveer, ¿verdad?, un buen servicio en su oficina, en donde diferente que esté. Y es bueno aprender lenguaje de señas porque algún futuro, ¿verdad?, nunca sabe lo que puede suceder. Y pues es importante de aprender para el área de trabajo, de familia. Estos cursos son muy efectivos para el desarrollo personal y profesional, donde ayuda a expandir los conocimientos adquiridos a través de los años. No se retiren, que regresamos después de este corto receso comercial. Y estamos de regreso con Conexión Social, donde esta vez conoceremos cuáles son algunas de las dificultades que enfrentan con la sociedad las personas no oyentes. Veamos. Es importante en el campo laboral, profesionales de la salud, escuelas, supermercados, trabajador social, empresas, restaurantes, en fin, no importa el área que uno se desempeñe, hay un personal adiestrado con este conocimiento para ofrecer el servicio y la ayuda necesaria, por lo que en los cursos del lenguaje de señas realizan diversas actividades que involucran a la comunidad. Yo le doy ellos comparten también con personas audioimpedidas, donde ellos aprenden el lenguaje de señas y los llevo también a varias actividades, a varios lugares, como pues para saber si muchos de ellos saben el lenguaje de señas, porque no es fácil aprender el lenguaje de señas, eso te necesita practicar. No hay que tener paciencia. La comunidad de sordos se enfrenta a múltiples barreras para poder adaptarse a la sociedad. Muchos de los comerciales, muchos de ellos pues, no saben el lenguaje de señas y nosotros fuimos, ¿verdad?, un grupo de personas audioimpedidas y de mis estudiantes y pues le pedimos como ejemplo, pedimos un teléfono, necesito un teléfono TTY. Presente próximo, ver la biolectura para saber si la persona sabe el lenguaje de señas. Y muchos de ellos como que se pusieron nerviosos, no sabía qué hacer. Pero me molestas porque no buscaron ayuda. Te quedaron en la misma oficina, en la misma tienda, donde ellos, yo lo puedo entender, que no se movieron a hacer nada. Pero podría también tener otra alternativa de poder ayudar a estas personas audioimpedidas, como en caso de escribirles qué es lo que necesitan, pero que también muchos de ellos no saben leer, de los audioimpedidos, no saben leer ni escribir. Entonces, pero tenía que buscar una forma, por lo menos una persona, ¿verdad?, en cada comercio que sepa el lenguaje de señas para así nosotros, los sordos, no nos sentimos rechazados y discriminados. Porque imagínate que nosotros vamos solos a la tienda a buscar un teléfono sin ayuda de los familiares. Entonces no le proveen ayuda a nosotros. Por esto yo estoy llevando el mensaje a esta agencia, tanto como comerciales de gobierno, que debería tener una persona que sepa el lenguaje de señas. Estuvimos en el Centro Comercial de Mayagüez Mall llevando una actividad que se llamaba Acepta el Reto. Y era para ver cómo la población de la persona que trabaja en el centro comercial iba a interactuar con personas con esta condición audioimpedida. Y tuvimos una anécdota que cuando estábamos frente a la tienda Analán, los guardias de seguridad se nos acercaron y lamentablemente nos estuvieron siguiendo por todo el establecimiento como si fuéramos unos delincuentes. Y personalmente, cuando vi a los compañeros que habían personas audioimpedidas en el grupo, me le acerqué al guardia y le pregunté si había algún problema porque vi la incomodidad en las personas
y el guardia indicó que era que estábamos allí sin permiso cuando toda la actividad se llevó en orden y le tuve que lamentablemente, decirlo así, hacerle frente al guardia, donde le indiqué que estaba pegando con personas profesionales, que no éramos delincuentes, y ahí pues él, como uno dice, cayó en tiempo, nos dejó tranquilos y se retiró. Pero fue bien desagradable, porque nos trataron como si fuéramos delincuentes. El curso de lenguaje de señas se ofrece a todas las personas que estén interesadas en aprender y en ayudar a esta comunidad discriminada por la sociedad. Yo no tengo familiares audioimpedidos ni nada, sin embargo siempre me llamó la atención cómo se pueden ayudar a estas personas que se sienten relegadas, tal vez por las malas experiencias, y otras veces se sienten relegadas por el temor que tienen de que no las entiendan o le den la espalda, como nosotros pudimos comprobar en el mall, que algunas fueron a pedir un poco de ayuda y las personas, para poder pasarla fácil, le dieron la espalda y no los atendieron. Entonces, como las personas están en ese plano y solamente entre ellas tienen un propio círculo cerrado, pues entonces el uno aprender los hace a ellos sentirse más cómodos, más confiados. Entonces desarrollan en uno confianza y eso es muy bueno, porque también uno sigue aprendiendo cada vez más de ellos mismos. Y lo bueno que tenemos con la profesora es que, como es audioimpedida, no solamente nos enseña lo que dice el libro, sino también nos enseña lo que dicen ellos, cómo se dice, y eso prácticamente nos da una confianza enorme. Lo que para cualquier persona es normal, para ellos puede ser una ardua tarea, por lo que con un buen adiestramiento ayudaremos a estas personas. Cuando yo llegué aquí, llegué con miedo, un poco de duda, de si podría o no podría, y realmente todo se hace sencillo, cosas complicadas se nos explica de una forma tal que cuando finalizamos entendemos bien. Eso se comprueba con los mismos exámenes que nos dan, que casi todos salen de 97 en adelante. Puede comunicarse conmigo al 787-951-4117. El email es yamilet_l@hotmail.com. No se retiren, que regresamos con más de Conexión Social. Bienvenidos de vuelta a Conexión Social, y en este segmento hablaremos de cuál es la importancia de conocer y manejar este lenguaje. Según el censo del 2000, en Puerto Rico notificó que había cerca de 150,000 personas con discapacidad auditiva, entre las personas contadas con algún impedimento físico, mientras que para el censo del 2010, la cifra aumentó a una cantidad aproximadamente de 189,000 personas sordas en Puerto Rico, por lo que por la gran población de personas no oyentes, es importante conocer y sobre todo manejar bien el lenguaje de señas. Soy maestra de educación especial. Siempre pensé en ayudar a personas con problemas y pues tuve la oportunidad y estoy tomando el curso, además que trabajo con maltrato de menores, y esto grandemente me ayuda en mi desempeño como técnica social. Es importante conocer lo del lenguaje de señas porque de esta manera tanto tú creces profesionalmente, a la misma vez te dan la oportunidad de poder ayudar a esta persona con audioimpedido. En un futuro yo quiero ser intérprete de lenguaje de señas para poder ayudar más a fondo a las personas audioimpedidas. Es muy importante para poder comunicarse, para que las demás personas no se sientan discriminados, porque a ellos les gusta comunicarse con las personas oyentes también y no sentirse aislados. Yo creo que es básico, es importantísimo, porque la base
de nosotros para poder comunicarnos con las personas es el idioma o el lenguaje. Con ellos no se puede uno comunicarse con idiomas porque ellos no saben comunicarse así. Con lenguaje sí, con señas sí. Entonces se nos hace más sencillo, ellos se sienten más cómodos y si vamos a ayudarlos en algún momento, realmente ellos lo agradecen de corazón porque son personas que se destacan por tener un sentimiento bien aflorado en su corazón y por eso es que se sienten tan rechazados cuando no les hacen caso, porque ellos sienten lo que hace la gente cuando le da la espalda. La meta de los cursos es promover el uso del lenguaje de señas, tanto entre sordos como en oyentes, para así lograr un mayor conocimiento de este impedimento, integrando el mundo del lenguaje de señas para el disfrute de una comunicación efectiva. Nos ayuda a nosotros como oyentes, porque nos hacemos prácticamente muy cerrados entre nosotros, nos ayudamos, también ayuda a uno porque también algunas veces la profesora trae personas audioimpedidas para que hablemos con ellas, para que nos comuniquemos y la profesora no está tranquila hasta que uno no pueda desarrollarse. No es como otros lugares donde le dan la tarea y ahí está, sino ella nos toma a nosotros de forma personal y nos atiende y eso prácticamente es lo que hace el curso tan particular. El lenguaje de señas lo que hace es abrirte puertas, a la misma vez una experiencia bien bonita porque te da la oportunidad a ti de bregar personas con la condición y exhorto a todo el público que si tienen la oportunidad, lo único que tienes aquí es el interés y el tiempo, es lo único. Es importante que las personas conozcan y aprendan este método de comunicación porque les permite tener mayor interacción social y comunicativa entre la persona sorda y la persona oyente, que usualmente generan distanciamiento. Y hasta aquí llegó nuestro programa del día de hoy, esperamos que hayan disfrutado. No olviden que nos pueden sintonizar todos los sábados a las 10:30 de la mañana por Tele 12. También nos puede conseguir en las redes sociales y en nuestra página de internet woletv.net. Y recuerden que en Conexión Social somos tu enlace comunitario. Buen día.